Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Salmo 51, que en la meditación de la palabra de Dios hoy 26 de febrero del año 2023, en la mañana de hoy, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si, Universos, el Jardín del Edén, Reino de los Cielos, y en la eternidad. Hasta ahí llega la imaginación de su servidor, amigo y hermano, de la Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal. De la meditación de la palabra de Dios hoy en el Génesis, con Adán y Eva, primeros padres de la humanidad, de esta humanidad, frente a otras que, así como esta metáfora, alegoría y expresión majestuosa del autor sagrado, hace de este capítulo 2 y tránsito al 3 del Génesis por la expulsión del paraíso, luego el pecado original porque es el primero, hablando de ese inicio, en un escenario que habría de ser la referencia para lo que se quiere hacer la prefiguración, que la sociedad hoy día habla de planificación, sería plenificación, porque en Cristo es la plenitud. Y solo Él que es, con el Padre Creador, Jesús sanador y Espíritu Santo santificador, Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente que ha sido, que es y que será, tiene la impronta. Y a través del Espíritu Santo que conoce la historia de todos los miles de millones de seres de la humanidad, de las antiguas humanidades y de las que habrán de venir humanidades, de cada ser en su singularidad conectando con el absoluto, con la totalidad, no sumando las partes, no el todo y las partes como la suma, sino como conjugaciones armónicas en el amor, amornización de conjugados armónicos, de espaciotemporalidades energéticas asociadas a cada entidad, que es una partícula de humanidad que posee una mucho más milmillonésima parte de divinidad, por mostrar la diferencia abismal que existe entre una criatura y el creador. Frente a esa relación que no se puede pulsar, incomparable, hermenéuticamente imposible de hacer un abatimiento, de hacer una valoración y mucho menos una medición. Pero sí, sí tiene esa memoria milenaria, miriádica, de miriadas, o millonaria, pero en términos de millones de miles de años, que está es en el Espíritu Santo, y se va depositando en cada ser siendo en su espaciotemporalidad energética. Hoy, por ejemplo, cerca de las 4 de la tarde, en provincia del Cartama, a partir de su ser siendo, pero en contexto seres hermanos, de la vereda, de la aldea, de lo que llaman la territorialidad, muchos del clan, de la familia más que biológica, social y cultural, cristiana, mente, alma y cuerpo conectados, y la familia planetaria humana, que ahí es donde entra el proceso de transformación cultural que nos ocupa como admisión ambiental universitaria en tanto universal, del ser sustentable del ambiente, del planeta y del reino de los cielos, porque es la transición de esa unidad en esa diversidad que empieza con Adán y Eva y sigue sucesivamente en esa antropología que conecta con la antropología sagrada en Jesús de Nazaret, su Madre Santísima María y su esposo castísimo San José y Padre putativo de Jesús.
y ya la familia sagrada, Padre Creador, Jesucristo Sanador y Espíritu Santo Santificador. 3 tríadas que nos conectan. Por tanto, más que una fuente de inspiración, que para muchos puede ser inverosímil, que puede ser sujeto de estudio como una cosa, como un contenido, como un episodio más de la historia, o como una narrativa, una metáfora, una alegoría, una figura literaria, o como una irrespetuosa consideración de un mito, de un enlace místico que se ha de interpretar como de alguien visionario, fuera de sí, como en algún momento le decían a Jesús, buscándolo su madre y sus hermanos porque decían que estaba fuera de sí. Claro, él estaba fuera de sí, atendiendo a todos otros. Cristo no es en su propio entorno, sino en su entorno, aconteciendo en los contornos que los conectan a todos, seres amados, en especial pecadores, publicanos, como en la meditación de la palabra de Dios ayer con Mateo. Le vi, le llamé y me siguió, diría Jesús. Hoy te diría, te vi, te llamé, le seguiste, le seguí, le seguirá. Ni se sabe, dicen por aquí en el pueblo, ni se sabe, ni se tiene registro, ni se tiene forma de verlo a lo que llamamos futuro, ni existe una sistematización como si dice una trazabilidad, una huella que así lo garantice, lo evidencie, lo certifique. Ahí es donde se rompe en ese tejido de la fe, la confianza y la esperanza en Dios, para hablar de 3 momentos, como ayer se venía vinculando la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amayá, que invito amorosamente a retomar, la concienciación ambiental con la Fundación Ekarram, vinculada con esta, y ahora con Cambio Gnosis, que apunta a una metacomprensión más que una metacognición, ya no solo entendido como el conocimiento del conocimiento, no, sino que es la comprensión de lo que se ha tenido construido con todos como conocimiento. No basta con tener el conocimiento de otros, o el conocimiento acerca de otros, o el conocimiento sobre la realidad de otros, aún incluida la realidad propia, porque es la vinculación espaciotemporal energética in situ, en contexto, en vivo, como se dice, en sincronía, en sintonía, para no caer en anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Ya después de lanzada la palabra, como decía un sabio por allí, en algún momento se mencionaba aquí, la palabra lanzada, la flecha lanzada y el agua lanzada, pues ahora no tiene reversa. Sigues adelante, avance, lo que se ha entendido mal como progreso, como desarrollo y desarrollo sostenible. En paréntesis, allí esta mañana en la meditación de la palabra de Dios, nuestro hermano Santiago Martín de la Fundación Franciscanos de María, misioneros del agradecimiento, porque es en gracia de Dios que se tiene la virtud de avanzar un proceso de santificación, por tanto de conversión de la vida, del estilo de vida que llevamos, de la forma de relacionamiento con la divinidad en la Santísima Cruz, vertical, con la humanidad en la cruz, la horizontalidad, y con la terrenalidad, con las formas de relacionamiento con la creación, con las criaturas otras y la criatura humana en su vinculación espacio-temporal y energética. Quiere decir ello que en algún momento cada quien es sujeto de estudio del otro, es referente del otro y es reflexivo del otro, para ayudarse a comprender por reflexión, con doble C, reflejo de,
a partir del otro. Por eso la unidad de contrarios, la unidad en la diversidad, Adán y Eva. Aun siendo la misma naturaleza, dice el autor sagrado, del mismo barro, agua, tierra, dos elementales, y fuego, que fue insuflado por Dios, Adán, el primer hombre, y de allí deriva la criatura, no creada por el hombre, es creada por Dios, pero a través mismo de una impronta genética, en tanto los genes, ADN, nemética, en tanto la memoria, desde que empieza a tomar conciencia de sí, a conectar con su propio ser y a conectar con su realidad. Empieza ese juego hermenéutico en el ser, ahí la némesis. Y viene la energía, energesis, que es esa acción creadora que ya muy técnico decirlo, se instala, se sitúa, es contenida en ese corpus. Cuerpo, mente y entra el alma con ese soplo, esa tríada, similar a la familia sagrada. A imagen y semejanza Dios los creó, y en todo, menos en el pecado, Jesús, su Hijo unigénito del Padre Creador, se hizo a lo humano, encarnó en lo humano para hacer la kénosis. Viene el reino de los cielos a hacer todo el recorrido inverso, técnicamente diría uno una reingeniería inverso, ciclos de procesos inversos para regresar, religare, reconectar, que es desde la misericordia. Señor, hemos pecado. Claro, la miseria aceptada en el corazón, sufrida en el corazón, vivida en el corazón, por amor a Dios, como expresión de amor, como regalo de amor. Y conecta corazón con la razón, que ahí es donde falla, en la relación. Según narra las escrituras sagradas, el diálogo de Eva con el patán, con el enemigo de Dios, le da espacio para que se meta por cualquier orificio, para que tome la misma palabra de Dios y la distorsione, genere distopías. Y claro, más adelante se podrá ver en la Sagrada Escritura, con los evangelios y en el evangelio mismo que es Jesús, los espíritus inmundos que tomaban posesión de un cuerpo, de una mente, de un espíritu, de un alma, de Dios. Todos somos seres amados, almas de Dios, esposas de Jesús, el Cristo, con María Santísima la primera, la Iglesia. Ese es el nuevo Adán, la nueva Eva, respectivamente Jesús y María. Y en Cristo la cristianización es la Iglesia. Pero ahí se ve esa falencia, esa apertura, ese intersticio que deja para que se meta por cualquier lado el patán y toque lo más sensible de lo humano, las llamadas necesidades básicas, insatisfechas. Entonces se habla de la alimentación, la sanación, la educación. Bueno, lo que podría verse muy bien en todos esos tratados de estudios y manejos de la necesidad, que más bien parecen estudio, manejo y tratado de la necedad, porque es lo mismo, círculos viciosos, de la inocuidad, la iniquidad y la inequidad, porque nunca se satisfacen. Si se satisfacerían en el modelo económico hegemónico, entre comillas, porque lo han llevado a la fuerza con la globalización, era lo que situaba de nuestro hermano Santiago Martín, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que ya hacen evidente y hacen huella de una debacle que se potencia de forma creciente, acelerada e irreversible, de esa famosa tríada griega, reflejada en lo económico, lo social y lo político, por la militarización. Por analogía, véase, no lo decía Santiago Martín, se lee de otras referencias de lo no oficial, que es la pandemia, la famosa pandemia y el COVID, el SARS, bueno, el virus este. Desde Richman, Jorge Richman, por citar a un autor, del cual se ha caminado con,
referencias o seres referenciados a, o que han hecho referencia a él, a su obra y su vida, en las geopoéticas del habitar. En Patricia Noguera, de la Universidad Nacional, del grupo del CIDEA, y previamente con Augusto Ángel Maya, cofundador con ella de este grupo de pensamiento ambiental del IDEA, en Bogotá y en Manizales particularmente. Ha tenido asiento, pero el maestro, en paz descanse, situado en la cultura más que en natura, se han situado en las obras de Gastón Bachelard y en esa lectura iconográfica, esa lectura mística, espiritual, estética, del arte, de la obra de arte, del arte creado por el hombre, pero con inspiración divina. Así no se reconozca, pero sí hay un espíritu que anima a ello, un ánima, hay un fuego. Mucho habrá de influencia del pensamiento griego, de los aerófagos y todas estas diosidades que acusan diosidencias, coincidencias de dioses o convergencia, lo que llama un sincretismo religioso, pero no es tal, es simplemente el justo, en términos de justicia divina, modo, tiempo y lugar de que las cosas sucedan. Si es que han de suceder, si es que es voluntad de Dios, porque si se espera que en un proceso de conversión de un ser, siendo que es lo que nos ocupa en esta cuaresma, rinda frutos en este plano, por situarlo así cartesianamente, de geografía, como empezábamos haciendo en la meditación de la palabra de Dios, ubicando biogeográfica y cósmicamente el lugar del río Éufrates, el río Tigris y toda esa zona que lleva a un jardín ubicado allí, como serían los dioses, los reyes, los dirigentes, que dirigen gentes en la antigüedad, dígase los egipcios, los sumerios, los asirios, pero también el pueblo de Israel, pueblo romano, pueblo griego, bueno, etcétera, hasta llegar al medioevo, que es la inspiración divina, y eso ha sido más una interpretación que personal, compartida con algunos otros seres, de su servidor, amigo y hermano y otras comunidades académicas, de que por qué se habla de Yahvé y de reyes y de guerras, porque eso era lo que movía a los imaginarios, personal, colectivo y cultural en su momento, hace más de 500 años, allá, cuando se conocía de Asia, África y Europa. Oriente, allá Israel, Medio Oriente, algunas religiones monoteístas, otras politeístas, y hacia Europa, cuando ya empieza esa transformación de la iglesia, mucho después ya de ella toma asiento es con Pablo, el apóstol de los gentiles, y además de Pedro, que era Cefas, Simón, el padre de la iglesia cristiana en terrenalidad, en humanidad, porque el padre de la iglesia es Cristo, precursor y el creador. La impronta es el amor. Todo el que, gracias a Dios, y nos libre de esa soberbia espiritual, de esa soberbia intelectual, de esa soberbia emocional que en lo humano acusa, en lo inmundo de este mundo, para presumir una mundanidad que más bien sería una inmundicia de creerse Dios o creerse más que Dios o creerse otro Dios, para decir que el amor es invención humana y que entra en procesos de certificación, de acreditación. Eso es, amorosamente lo digo, contrario a la virtud de la sabiduría, que ha de ser desde lo divino, del conocimiento, que ha de ser desde lo humano, y desde la vivencia, que ha de ser desde lo natural, humano, no humano o transhumano, como lo han querido mostrar en este modelo de globalización. Volvemos al 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estocolmo, hacia 1932, ya hablaba de esa debacle. Crecimiento excesivo de la población, se ha meditado, reflexionado y contextualizado en diversos espacios, en diversas espaciotemporalidades energéticas y por tanto circunstancias o agentes circunstanciales asociados al ser siendo de su servidor, amigo, hermano y de otros seres
que entran en referencia. Ahora ya la única referencia real es Cristo. Cristianización, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo en vinculación de ambos mundos. Entorno, entorno y contorno. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, a través de Jesús. Porque ella es la única forma de poder referenciar el orden natural como tal a lo que es la realidad, a lo que es la creación. Cuando se hacía hace más de 21 años, retomando fines del siglo pasado e inicios de este siglo XXI, claro, el referente del orden natural, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, era una prefiguración científica, técnica más que todo, y académica, aunque todavía sin el rigor desde la educación, en lo que tiene que ver con una pedagogía, una didáctica, un currículum como tal, aunque de hecho eso se ha venido haciendo, porque en la didáctica como generación de conocimiento, hermenéutica, llámese Gadameriana, ahí estaba. En lo pedagógico no es para niños, sino para seres de una formación universitaria que por ser hoy día, estos que llaman millennials después del siglo pasado, son como niños y niñas. O sea que sí se requiere que los seres amados ya de mayoría de edad, como su servidor, amigo y hermano, no lo digo amado por mí ni porque sea amado por otros y porque ha de ser así, pues en gracia de Dios sí, pero no por presumir. Si hay un amor fraternal de sí hacia afuera, de sí hacia todos, en Dios, por Dios y para dar gloria a Dios, porque es más que un mandato, el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, es porque vamos avanzando, humildemente se reconoce ello, humus, ceniza, vuélvete, polvo eres y polvo te has de convertir. Conviértete y cree en el Evangelio. Toma conciencia de esa ceniza, de ese fly ash, de esa partícula de polvo respetuosamente miserable frente a lo que es el absoluto. A Dios. Entonces, esa vinculación hace ver que realmente en ese juego hermenéutico de comparación no tendría sentido compararse frente a otro similar, semejante entre sí. Semejante a Dios, que es esa imagen y semejanza, y como verbo Jesús. Sí, claro, para saber lo poquito que somos, hacer la kenosis, el abajamiento en pobreza espiritual, en humildad como humus, a lo más pequeño de la partícula de polvo en la tierra, puesta allí, y en obediencia a Dios, Padre Celestial, para hacer la voluntad divina, para dar gloria a Dios por todo lo que sentir, pensar y actuar, ser vida y obra, obras, hechos y acciones. Eso es sin refrendas y sin sellos y sin firmas, no, si es amor, es Dios. Y esa es la gracia de Dios, que ese don que hemos recibido en gratuidad, o sea, por gracia de Dios, que es lo que en Jesús, con el nuevo Adán se establece, carta de San Pablo a los romanos, se reconvierte, se hace la reconversión, se hace la transformación de lo que ya había sido una transgresión a ese orden natural por la desobediencia de los primeros padres, de esa primera generación humana. Por eso encarna Jesús en María Santísima desde la divinidad para tener un segundo nivel, unos segundos círculos de confianza. En los juegos de los trompos que hemos venido haciendo la modelación es un estrato, permítanme la reducción allí, entre lo que es un nivel inferior, intermedio y superior, situando el reino de los cielos por encima de todo, inalcanzable a lo humano, puede que esté debajo o a un lado, que gire, no sé, eso tiene otra dinámica, sino por representar allí que está por encima de todo lo humano, en cuerpo, en mente y en alma, en su acontecer, en sus estructuras sociales, culturales y naturales. Entonces allí no hay nada que comparar, completamente anacrónico, antagónico y analfabeta. Miles de millones de seres.
y que hablan de un modelo de desarrollo económico global capitalista para regir los destinos del mundo con el punto G. Nuestro hermano Santiago Martín advierte allí antivida, antinatura, por tanto antiorden natural, contra toda lógica. Entonces viene el aborto, viene la eutanasia, vienen las aberraciones inimaginables, no solo a nivel erótico, sexual, sino los desórdenes, que en tanto el pecado no es, como se ha dicho en la Santa Iglesia, la tentación, no, es caer en ella, pero seguir cayendo, y no tomar conciencia, no hacer la contrición perfecta, consciente, conectar con la divinidad para trascender de esa experiencia, hacerla significativa en Dios para no volverlo a hacer, por lo menos que exista el compromiso, asumir la responsabilidad e implorar la misericordia de Dios, porque solo por gracia de Dios viene la conversión, el proceso de conversión en Cristo. No es por logros, por méritos, por racha humana, porque es que eso fue lo que causó la expulsión del paraíso, seres amados, la soberbia, en principio, la gula, la bulimia, el pecado del pan, que le ofrecía a Cristo el Satán el patán, el enemigo, que convirtiera los panes en esas piedras en panes, los lleva a lo más alto de las azoteas para decirle tírete aquí que los ángeles te salvarán. Utilizar a Dios, utilizar el nombre de Dios y utilizar la misma palabra de Dios, porque el patán ese lo lee, la palabra de Dios, y cree en Dios, lo que se decía ahora con los espíritus, que reconocían a Dios. ¿Qué quieres, hijo de David? Dios de Israel. Que sabían, creen en Dios, pues no le creen a Dios y no crean con Dios, mucho menos, sino que es para sacar las almas, alejarlas de Dios y perderlas, porque él es tramposo, promete y no cumple, él es del Senadrín. Sanedrín en su momento, Senadrín ahora con el Senado de la República, en estos tipos de gobierno, que llaman socialdemocráticos. Pero amén de todas estas circunstancias de lo político, correctamente, que también lo ha criticado Santiago Martínez, la moral, lo correcto, que es la derecha de Dios, el derecho al derecho, o un derecho al derecho, porque el derecho ahora es al revés, parece servirle más al patán, a la inversa, en contra de Dios o sin Dios. Peor aún, considerándose Dios, miles de millones de Cristos, para darle gusto a todos los clientes, que nunca se van a saciar en esa bulimia. Y viene la tercera tentación, que es el poder, mostrarle todos los reinos, como si no hubiera estado en toda la impronta de la creación, la Sagrada Familia, y con la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, para decir que le va a ofrecer el río Tigres, el Éufrates, Cartama y la región de la Via Yala y el Laudato Si. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? O de lo que le decían en el Shema al pueblo de Israel, en bendición, muchos años de vida, mucha sucesión genética de familia y mucha riqueza en tanto bienes, o bienes o vas, bienes con B larga, es simplemente una broma. Es muy común de nuestra región tratar de ponerle broma a los asuntos para llamar un poco la atención y hacer un poco más ilustrativo y sobre todo bajar la tensión. La atención no, sino la atención que causa a veces una lectura rígida en profundidad. Sería por hoy la vinculación territorial de estas realidades para que esa prefiguración, pasando desde los primeros padres, Adán y Eva, por Jesús, la Nueva Jerusalén, con la familia de Nazaret, para llegar a través de la familia sagrada del nuevo al reino de los cielos, ya nos da una idea de lo que ha de ser esa transformación de la cultura que Jesús en su momento y aún sigue haciendo, porque está vivo en la Sagrada Eucaristía. De hecho ya van a ser las 4 horas o ya pasaron
la nueva Eucaristía de la tarde en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes y, y habitar de místico, espiritual y fraternal de nuestra Santa Laura Montoya Upegui y, y en memoria a todas nuestras órdenes, en especial franciscanos que ya se han mencionado, benedictinos, carmelitanos, agustinos recoletos. Y bueno, ahí está también la orden de los dominicos en Santa Catalina de Siena y Laura. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto, un abrazo. Feliz santo y bendecido domingo, día que dominó el Señor, y una feliz conversión y reconversión para quien ya viene avanzando en gracia de Dios ese proceso de conversión que es continuado por el fin del fin hacia una vida eterna. Amén, que así sea. Hasta pronto, muchas gracias.